Dios nos bendiga a todos en este día, que la paz del Señor Jesucristo pueda estar sobre cada uno de nosotros, de nuestra familia, y que Dios bendiga también a cada hermano que está en ese lugar. Es un placer estar acá nuevamente, después de esta semana por allá por Colombia, estar acá en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Veía en estos días todos estos desastres que están sucediendo en el mundo y miraba y decía, bueno, y todavía dice allí en el libro de Apocalipsis, y los 4 ángeles tenían ¿qué cosa? Los 4 vientos de la tierra, ¿qué cosa? Agarrado ahí. Y todavía no los ha soltado, porque dice, es necesario que sean sellados ¿quiénes? Todos los de mi pueblo, querido. Ahora yo pregunto y digo, cuando se suelten estos 4 vientos o se suelte una parte de este ángulo, ¿qué va a suceder en la tierra? La destrucción, ¿qué cosa? Eminente. Estamos preparados nosotros para este acontecimiento, decía el hermano Plutarco en su oración. Esto que está sucediendo allá, ahorita nos puede suceder a nosotros, ¿no? Y a veces estar en este país que es el más poderoso del mundo no nos dice que estamos seguros. Nuestra seguridad está ¿en quién? En Cristo, querido. Por eso tenemos que aferrarnos, tenemos que buscar cada día de Él. Tenemos que asegurar nuestra vida y sobre todo más que nuestra vida física tenemos que asegurar nuestra alma y luchar por nosotros y por nuestra familia. Y todos los días que vamos a estar en este mundo, todos los días que vamos a estar respirando y todos los días que podemos trabajar porque el Señor nos da fuerza, vamos a también pensar en el Señor y vamos a venir y vamos a buscar de Él. Vamos a venir aquí también y orar por esas personas que están necesitados, ¿verdad? Por esas personas que están pasando por esas pruebas difíciles. Esta es la hora en que el pueblo de Dios tiene que unirse, dejar las cosas ligeras, las cosas pequeñas, porque cuando sucede un desastre como este, ¿de qué vale lo demás? ¿Verdad? ¿De qué vale? Lo más importante es qué cosa, estar en Cristo Jesús. Joan, ¿tienes el videito preparado ahí? Que tenía un video algo misionero que dura como 5 minutos y quería presentarlo y que lo pudieran ver. Dios es bueno en gran manera. Y todavía hay personas en este mundo que no conocen de Jesús. O quizás conocen, pero todavía nadie los ha invitado. Todavía nadie se ha acercado. Caminaba ahí por las plazas de Colombia, ¿cuántas personas? Todo lleno de comida. Y personas, ¿qué cosas? Mendigando en el camino. Personas, ¿qué cosas? Pasando trabajo, personas tiradas por el abandono de la droga, por el abandono del alcohol, no sé, pasando trabajo y miseria. Vi este videito esta semana y quisiera ponerlos acá a ver si lo pueden ver para que ustedes vean lo que es un testimonio de cuando... En la zona oriental de Cuba, exactamente en la carretera que une las ciudades de Holguín y Bayamo, se encuentra un pueblo llamado Pozo Redondo, donde no existen calles, sino caminos creados por el mismo andar de tractores y animales. Caminos difíciles de transitar, pero es ahí también donde Dios pone vidas que le sirvan y le den su gloria. Es solamente el canto de un gallo el que anuncia que un nuevo día ha llegado, y Roberto y Yolaisi se preparan para entregar su jornada de trabajo diario a Dios. Un matrimonio que no cuenta con todas las condiciones físicas ideales, pero que sí llevan un corazón dispuesto y lleno del Espíritu Santo, el cual les recuerda para qué fueron creados y les da fuerzas para hacer cada una de las cosas que un matrimonio normal haría en su hogar. No es solamente los deberes de un hogar los que ocupan cada hora del día de este matrimonio, sino también la responsabilidad de llevar una iglesia.
el tener una palabra de parte de Dios para cada uno de los miembros. El guiarles a la hora de adorar, el gozarse en las alabanzas. Pero aún así, todo pudiera sonar muy fácil cuando se habla de la manera en la que Roberto y Yolaisi son llenados de fuerzas para andar kilómetros y kilómetros visitando a cada hermano de su congregación, estando al tanto de sus vidas y así también seguir llevando el Evangelio de Jesucristo a lugares donde aún no podemos ni imaginar. No importa cuál sea nuestro impedimento físico, lo importante es cuán lleno estamos del Espíritu Santo, el cual nos capacita para cumplir la misión de llevar hasta lo último de la tierra la palabra de salvación. Dios, como creador y diseñador de nuestras vidas, es más que suficiente para mostrar su gloria a través de nuestras discapacidades. Y ejemplo vivo son Roberto y Yolaisi, los cuales no dejan que nada ni nadie les impida mostrar al mundo lo que el Todopoderoso hizo, hace y hará por los siglos de los siglos. Amén. Qué testimonio, ¿verdad? Yo lo vi en estos días acá, no sabía que era de Cuba, o sea, yo esa historia no la conocía de Cuba, la conocí ahora, la vi por internet en estos días y por eso le dije a Johan, vamos a ponerla, porque creo que es un ejemplo para nosotros. Ahí, ese lugar yo no sé ni dónde existe en Cuba, o sea, sé que es en la parte oriental, pero no es un pueblo conocido, ni es un municipio, ni es una provincia, es un pueblo de campo, no sé dónde. Y ustedes ven que ahí no hay carretera, me imagino para ellos llegar a la carretera tendrán que kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a un puesto. Ahí tienen su iglesita, ahí tienen, o sea que nada nos impide que nosotros podamos hacer la obra, viviendo acá en este país, en cualquier país. Hoy son muchos los que están necesitados en el mundo y podemos hacerlo y podemos ayudar. Y sobre todo, también ser agradecido a Dios porque mira cuánto Dios nos ha dado. Mira, ropa, zapatos, un carro para movernos y demás. Así que es bueno siempre meditar sobre esto y sacar nuestras propias conclusiones en nuestra vida y proponernos qué podemos hacer y meditar en qué podemos hacer hoy por Jesús. ¿Qué están haciendo estas personas en esos lugares y qué podemos hacer nosotros? Así que cada sábado vamos a tratar de traer alguna historia misionera que tenga que ver con esto y esto nos ayude y nos dé ánimo para seguir adelante. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46. Y dice allí, entonces, San Marcos capítulo 11, a partir del versículo 46. Y aquí hay una historia dramática, ¿no? Pero donde podemos sacar preciosas lecciones espirituales para nuestra vida. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y contraproducente lo que dice el versículo 48, y muchos, dice, lo reprendían para que callara. Pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, es interesante lo que nos dice estos primeros versículos de esta historia. Y aquí podemos notar la situación de Bartimeo y es la situación de cómo anda el mundo real hoy. Todo el mundo anda ciego, tropezando con los problemas, con los sufrimientos, con las dificultades de la vida. Todo el mundo anda como mendigos en el camino. Y hay tres cosas que dice de Bartimeo. Describen la trágica situación en que estaba viviendo. Dice que era ciego, que es una situación bastante difícil para cualquier persona en este mundo. Dice que era hijo de Timeo y dice que estaba en el camino de cosas, mendigando. Por tanto, era ciego, era pobre. Ser ciego en esta vida, hay muchas personas que
físicamente son ciegos, pero saben hacer cosas. Por ejemplo, allá yo cuando iba mucho al mercado de La Habana, mercado de artesanía, veía muchas personas con incapacidades, pero trabajando y hacían cosas allí maravillosas. Y aún contaban el dinero, le compraba cualquier cosa y aunque no podían ver, tenían, tenían actitudes físicas, ¿ve? Que podían desarrollar. Y era maravilloso ver cómo aquellas personas, a pesar de su debilidad física, como no podían ver sus impedimentos, cómo hacían cosas que eran maravillosas. Y podían ganarse la vida, podían mantenerse, y algunos me decían, no, yo no me mantengo yo sola, y mantengo también a mi familia. ¿Ve? Pero la situación de Bartimeo dice que era ciego, era un impedimento físico, pero era, ¿qué cosa? Pobre. Y dice la palabra de Dios que era hijo de Timeo, y hay muchos que cuando mencionan el nombre de la Biblia es porque era un personaje, ¿qué cosa? Representativo, era un personaje que tenía cierto nivel, pero si estaba mendigando es que este Timeo, ¿qué cosa? Nunca se ocupó de Bartimeo, su padre. O sea, su padre nunca se ocupó de su hijo. Los que han tenido hijos, por ejemplo, nosotros tenemos un niño que tiene problemas, tiene impedimento físico y siempre tratamos de darle, ¿qué cosa? La mejor atención y siempre tratamos de buscar lo que él necesita, pero esta no era la situación de Bartimeo. Era famoso, lo conocían porque dice, allí estaba Bartimeo, el ciego, dice la palabra de Dios, parece que todos lo conocían, hijo de Timeo, pero no era, yo recuerdo cuando allá en el barrio donde nosotros nacimos, nos criamos, había un muchacho que decía, yo soy hijo de Pepe Cafetera. Pepe Cafetera era el alcohólico más grande que había en el pueblo. Él decía, mi padre es famoso, yo soy famoso, pero lo decía como algo de despecho, ¿ve? Con el dolor que tenía adentro. ¿Por qué? Porque su padre no era nadie importante, era ¿quién era? El borracho del barrio. Y entonces él me decía, no, si yo soy famoso y mi padre es famoso, yo soy hijo de Pepe Cafetera, ¿ve? Pero era el dolor que él tenía dentro que trataba de mitigar con aquellas palabras que él decía, pero en el fondo este muchacho se sentía como, se sentía una víctima. ¿Por qué? Porque su padre no era famoso en el pueblo, pero en algo negativo, querido. Y así vemos la vida de Timeo. Dice la palabra de Dios que era ciego, de Bartimeo, era ciego, era hijo de Timeo, y estaba mendigando junto al camino. Ahora, una lógica importante que vemos en esta historia es que dice la palabra de Dios que al salir Jesús de Jericó, ¿ve? Andaba con él sus discípulos y ¿qué cosa? Y una multitud andaba con Jesús. Ahora, muchos eran los que seguían a Jesús en ese tiempo, como hoy muchos dicen que son cristianos en este tiempo que estamos viviendo. Ahora, de los que estaban con Jesús, ¿cuántos realmente estaban allí porque realmente amaban a Jesús? ¿Cuántos de los que habían allí? En esa multitud estaban sus discípulos que eran los que habían dejado todo, habían estado dispuestos a dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero en esa multitud había muchos que venían detrás de Jesús porque habían oído de un profeta que se había levantado y que estaba haciendo de cosas, milagros. Y muchas de esas personas venían con problemas y dificultades donde estaba Jesús. ¿Por qué? No era porque amaban a Jesús, no era porque amaban a Dios, sino porque tenían un problema y quería que este profeta que estaba haciendo milagros pudiera resolver su situación. Y también en esta multitud habían enviados allí de los escribas y los fariseos que venían ¿para qué cosa? Para espiar y para estar allí con Jesús y para ver lo que él estaba haciendo y a ver en qué cosa podían sorprenderlo para después qué cosa, acusarlo, para después qué cosa, hablar más de Jesús. Todo este tipo de personas estaban con Jesús. Lo real es que cuando Bartimeo oye, porque él no pudo ver, muchas personas venían a Jesús, veían los milagros que había hecho y trataban de acercarse a él. Pero Bartimeo, ¿qué cosa? No podía ver. Dice que al oír que era Jesús, que se estaba acercando, comenzó a ¿qué cosa? A dar voces, a gritar, a decir. Y escuchen el título que le da. Recuerden que Jesús a los suyos vino y los suyos ¿qué cosa? No le recibieron. La profecía decía que el Mesías, que era Jesús, era descendiente ¿de quién? De David, del trono de David, de la casa de David. Entonces, los que estaban allí no creían en Jesús. Este es el hijo de David. Aún los discípulos que andaban con él tenían sus dudas y sus cosas, ¿no? ¿Cómo si es el descendiente de David, si es el rey que nos viene a traer libertad, cómo permite que sucedan cosas, cómo se deja hacer cosas? Vemos en el camino de Maús que cuando ellos iban tristes después de la crucifixión de Jesús, Jesús se les pone al lado y comienza a hablar con ellos, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? Lamentando la situación que había pasado. Bueno, ¿y de qué se lamentan? ¿Por qué están así? ¿Por qué están tristes? Y ellos, después que Jesús había estado durante 3 años y medio con ellos, explicándole y diciéndole todo lo que iba a suceder, ellos ahora le dicen, bueno, de Jesús, eres tú el único forastero que no sabe lo último que está aconteciendo en Jerusalén, que Jesús de Nazaret
que se supone que era el Mesías, que era el descendiente de David, el que iba a traer la liberación sobre el pueblo y demás, lo crucificaron y murió. O sea, que estaban completamente perdidos en cuanto a qué cosa, al ministerio de Jesús. Ahora, Bartimeo era ciego y le empieza a decir, oyendo que era Jesús de Nazaret, no le dice Jesús de Nazaret, sino Jesús, hijo de ¿quién? De David. Estaba reconociendo a qué cosa, al Mesías. Tristemente muchos son ciegos hoy físicamente, pero tienen mejor visión que cualquiera de nosotros, para darse cuenta de la situación, para darse cuenta del mundo en que estamos viviendo y de cómo tenemos que vivir en relación con Dios. Y lo interesante de todo esto es que aunque muchos de los que andaban con Jesús le reprendían para que callaran, mira mijo, él no te va a hacer caso, estate tranquilo, mira cuántos problemas, cuántas situaciones está haciendo él, estamos ahí para que tú estés gritando ahora. Y él se cayó, no, él siguió, dice, clamando y gritó, ¿qué cosa? Más fuerte todavía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Volvió a gritar más fuerte. Y Jesús, entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo Jesús? Se detuvo. Ahora, si Bartimeo se hubiese callado y Jesús no lo hubiera oído, ¿qué hubiera sucedido con su vida? ¿Hubiera seguido qué cosa? Mendigando allí junto al camino. Porque dice la palabra de Dios allí clarito, estaba sentado junto al camino mendigando. Esa era su situación. Lo otro interesante que podemos notar en esta historia, que entonces Jesús lo manda a llamar, le dice, ven, y dice, los que estaban con Jesús le dijeron, ten confianza, levántate, que Él te llama. Entonces dice la palabra de Dios, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús y Jesús entonces le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y esto es una situación bastante donde él reconoce, donde podemos darnos cuenta, donde él reconoce el poder que había en Jesús. A pesar de que era ciego, tenía sus limitaciones físicas, tenía una percepción espiritual bastante clara acerca de Jesús. Y eso muchas veces nos falta a nosotros. Nos falta muchas veces la fe, a veces nos desanimamos con relativa facilidad. A veces tratamos hasta de huir de la iglesia, de huir de Dios, por cualquier problema, por cualquier cosita chiquita. Pero vemos a Bartimeo aquí que cuando Jesús le dice, ¿qué quiere que te haga? Bartimeo no le pidió dinero. Él estaba acostumbrado a qué cosa, a pedir qué cosa, dinero. Él era experto en qué cosa, en pedir qué cosa, dinero. Pero cuando llega a donde está Jesús y Jesús le dice, ¿qué quiere que te haga? Bartimeo podía haberle dicho, Señor, mira, dame un poco de dinero para yo no tener que venir más a mendigar aquí a este camino, ¿no es verdad? Señor, mira, dame algo, mira mi situación. No. ¿Cuál era el problema mayor de Bartimeo? ¿Cuál era la necesidad más grande que él tenía? Poder ver. ¿Ve? Y entonces allí le dijo a Jesús, maestro, que recobre ¿qué cosa? La vista. ¿Que recobre qué cosa? La vista. A los fariseos, a ti y a mí, si hubiéramos pasado por ahí, por ese lugar, nos iba a pedir ¿qué cosa? Dinero, unas monedas. Ahora en Colombia veíamos esta situación ahí, como personas pidiendo dinero, algo para comer, algo. Así, tristemente, y así pasa en todos los países, pasa en todos los lugares. Personas pidiendo, cuando usted se para aquí en un semáforo, cualquier cosa, ahí hay personas. Y usted dice, ¿cómo es posible? Porque ese es el estado de la humanidad hoy en que nosotros vivimos. Estamos rodeados de muchas cosas, hay dinero, hay comida, pero hay personas que están, ¿qué cosa? Mendigando. Eso es una realidad y así pasa en la vida cristiana. Tenemos todo, Jesús lo preparó todo, Dios lo preparó todo. Nuestra vida espiritual es un monumento ahí siempre. Tenemos los ángeles, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, todos alrededor nuestro, cuidando de nosotros. Y nosotros a veces estamos, ¿qué cosa? Como mendigando espiritualmente, querido. Dios creó todo, proveyó todo para que tú y yo pudiéramos vivir bien, para que pudieras tener una vida espiritual siempre creciendo hacia arriba. Y a veces nos encontramos muchas veces, como Bartimeo, ¿qué cosa? Mendigando junto al camino, querido. Pero dice la palabra de Dios, cuando Jesús se le apareció, cuando Jesús le habló, cuando Jesús le dijo, ven, él le dijo, Señor, cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Él le dijo, Señor, que recobre la vista. No se conformó con unas simples monedas, sino que presentó delante de Jesús cuál era su mayor problema, cuál era su situación. Y no solamente le mostró cuál era su mayor problema, no simplemente le pidió por su mayor problema, sino que tuvo fe ¿en quién? En Jesús. A las demás personas le pedía ¿qué cosa? Dinero, pero a Jesús le pidió ¿qué cosa? ¿Qué le pidió a Jesús? Que recobre la vista. Y es interesante notar, Jesús le dijo, vete, porque tu fe ¿qué cosa? Te ha salvado. Dice, y al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Dice otra versión, siguió a Jesús en el camino. Y en esta historia podemos aprender muchas cosas maravillosas. Lo primero que podemos aprender aquí es que, mira, cuando él trató, o cuando él llamó o clamó a Jesús, cuando él clamó a Jesús por primera vez, ¿qué cosa fue lo que le dijeron la gente que andaban con Jesús? Cállate, no moleste.
Y debemos aprender de esto, que siempre todo aquel que trate de llegarse a Jesús, todo aquel que trate de buscar a Jesús, siempre va a encontrar ¿qué cosa? Un impedimento, porque así lo quiere el enemigo. ¿Quiere que nosotros vayamos a Jesús? El enemigo está seguro de que todos nuestros problemas emocionales, mentales, físicos y espirituales, la única solución está ¿en quién? En Jesús. Usted está enfermo ahora físicamente y el médico puede curar su enfermedad física, pero muchas de estas enfermedades físicas que a veces tenemos en nuestro cuerpo son producto de un problema, ¿qué cosa? Emocional, de un problema mental, de una preocupación, de un estrés, ¿verdad? De un problema espiritual que estamos pasando y a veces nos provoca ese problema físico, esa enfermedad. Y usted va al médico y el médico le da, ¿qué cosa? Un medicamento para calmar su dolor, para quitar esa enfermedad, pero lo que está produciendo esa enfermedad, el médico no se lo va a quitar. Por eso el médico divino, ¿quién es? Cristo Jesús, porque no solamente nos cura físicamente, sino que Jesús te cura, ¿qué cosa? Mentalmente, te cura emocionalmente y sobre todo espiritualmente, querido. Yo a los 18 años tuve el servicio militar y allí me tomaron allí, bueno, cubanos aquí no hay, ¿no? Hoy no hay ningún cubano, acá el hermano cubano, pero nació acá en los Estados Unidos. Ah, Vicente. Oh. ¿En qué año viniste, Vicente? Bueno, en el 79, ¿él sabe lo que es el servicio militar? Primero era servicio militar obligatorio, después le cambiaron el nombre para hacerlo un poquito, servicio militar obligatorio, servicio militar, no sé qué otro nombre le pusieron, y después le pusieron servicio militar. Sí, el UMA, esa era la prisión para allá donde los metían. Servicio militar obligatorio, servicio militar y después servicio militar general, pero siempre fue obligatorio. Aunque le cambiaron el nombre varias veces, pero siempre fue obligatorio. A los 18 años me levantaron, me dijeron, vas al servicio militar. Y entonces cuando vine a abrir los ojos así, ya yo estaba ya en el África. Estaba en Angola en medio de una guerra que no se sabía ni qué cosa era aquello. Entre los angolanos, los sudafricanos, los rusos, los cubanos, todo el mundo estaba mezclado ahí. Y es triste notar que como hermanos, compañeros de uno que muchachos de 18, 20 años, le faltó un brazo, una mina, otros murieron y quedaron allí en el campo de batalla, pero los que regresaron, casi ninguno estuvo, ¿qué cosa? Bien, de la mente. Incluso hay Pedro Pablo, un señor ya mayor que estuvo en esa parte. Usted habla con él, está acá en Estados Unidos, pero tiene su locura. Y yo digo, gracias a Dios que yo conocí a Cristo Jesús. Y todo aquel rezago de todas aquellas cosas que viví y todo aquello me lo quitó ¿quién? Dios limpió mi mente, limpió mi espíritu, porque fueron tantos los desastres que vi, fueron tantas las cosas que vi que eso te perturba mentalmente. Pesadilla, no duermes bien, todo eso. ¿Y cómo? ¿Quién es el único que te puede quitar eso? ¿El médico? Iba al médico, me trataba un problema psicológico, mira, estoy sintiendo esto, lo otro, te mandaban, mira, tómate una pastilla cada tanto tiempo, por tantas horas, esto, lo otro. Querido, Jesús es el único que nos puede curar en todos los sentidos de la vida. No hay otro nombre dado a los hombres, querido. Los mismos discípulos, cuando se fue todo el mundo, y Jesús les dijo, ¿dónde están los que estaban con nosotros? Y dijo, todos se han ido. Y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida y de vida eterna? El médico te puede curar un problema físico, pero los problemas espirituales, los problemas mentales, los problemas emocionales que están afectando tu vida y la mía, solamente la solución está en Cristo Jesús. Tenemos problemas ahora con nuestros familiares que no sabemos dónde están, muchas veces ahora están incomunicados con Puerto Rico. Nosotros, de hecho, los primeros 5 días que estábamos en Colombia, estábamos así también, porque no sabíamos de Cuba, estamos completamente incomunicados. El ciclón pasó viernes, sábado, domingo, todos esos días, y nosotros vinimos a tener, ¿cómo se llama? Noticia de la familia. El jueves en la noche fue que pudimos comunicarnos. No, estamos bien, no hay problema. Durante todos esos días no sabíamos. Pero dentro de nosotros estaba la seguridad, la fe en que ellos estaban bien. Porque estaban, ¿qué cosa? Protegidos por la mano de Dios. Gloria a Dios por eso. Y esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. El enemigo sabe todo eso. Cuando nosotros tratamos de acercarnos a Jesús, siempre va a poner impedimento. Bartimeo clamaba a Jesús y la gente le decía, cállate. La mujer que tenía flujo de sangre trató de llegarse a Jesús, pero no podía llegar. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Por qué? Porque eran tanta la multitud y solamente dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, y allí se esforzó porque el enemigo le ponía a toda aquella gente para que ella no llegara allí donde estaba Jesús. Pero ella llegó y tocó, ¿qué cosa? Su manto, cuando todo el mundo pensaba, Jesús, ¿quién ha tocado mi manto? Señor, pero esa pregunta es tonta, esa pregunta es contraproducente. Mira cuántas personas hay a tu lado y tú vas a preguntar quién. Pero Jesús sabía que de él había salido poder, porque no era un toque cualquiera el que lo había tocado. No era un toque para decir, ay, mira, Jesús es el profeta. Era un toque de un alma que estaba necesitada, querido. Y esos toques, esos llamados,
Esos clamores de Jesús no quedan en el aire. Jesús siempre los escucha, no importa donde tú estés, querido. Eso es muy importante que entendamos eso. El hombre aquel que paralítico llegaron frente a la casa donde estaba Jesús, hablándole a todo el mundo, y ese hombre no tenían por dónde meterlo. ¿Por dónde lo vamos a meter si la casa está rodeada? Oye, permiso ahí, vamos a mirar un paralítico. No, eso a nadie. ¿Y qué hicieron? Abrieron ¿qué cosa? Un hueco, una abertura allá en la casa, allá en el techo. ¿Para qué cosa? Para bajarlo. Y cuando Jesús vio aquello allí, predicándole allí a la multitud en medio de aquella casa, y bajaron aquello, y dice, nunca se ha visto tanta fe en Israel. ¿Qué cosa es esto? Hasta Jesús se sorprendió de aquella gente, de la fe de aquellas personas. Y nosotros hoy está lloviendo, no voy a la iglesia. Me puse bravo con la hermanita, no voy, me he hecho 5 días, 10 días sin ir a la iglesia. ¿Cómo es posible, querido? Con tantos regueros de problemas, con tanta carga de problemas y dificultades que tenemos en este mundo y no hay solución para ello. La única solución está en Jesús. ¿Cómo nos desanimamos tan? El enemigo siempre va a poner impedimentos. Se lo puso a Bartimeo, se lo puso a la mujer que tenía flujo de sangre, se lo puso al leproso que no se podía acercar a la multitud, pero todos, ¿qué cosas? Vinieron donde estaba Jesús. Y si tú y yo nos llegamos en medio del problema de la situación donde está Jesús, hay solución para nuestro problema, querido. Lo segundo que debemos aprender, Jesús lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Arrojando la capa, dice que dejó todo y fue donde estaba ¿quién? Jesús. No, Señor, cuando yo me retire. No, Señor, cuando yo consiga otro trabajo, cuando yo haga esto, entonces yo me voy a entregar a ti. No, si Jesús quiere que te entregues ahora, tal y como estás. Bartimeo dice que lo único que tenía, ¿qué cosa era? Una capa vieja allí. Una capa vieja para cubrirse del polvo del sol durante el día mendigando, y por la noche en esos lugares hace bastante frío. Se tapaba el frío. Y lo único que tenía era esa capa y qué cosa. Y lo dejó para ir donde estaba ¿quién? Cristo Jesús. Y tú y yo, ¿qué tenemos que dejar hoy? ¿Qué cosa todavía nos está atando al mundo que nos impide llegar a Jesús? Como Bartimeo tenemos que aprender a dejarlo todo, querido. Esto es muy importante. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista, Señor. ¿Qué cosa es la prioridad de nosotros delante de Jesús? ¿Qué cosa le estamos dando a Jesús? Por último, dice la palabra de Dios, cuando fue curado, dice, al instante recobró la vista, dice, y seguía a Jesús junto a ¿dónde? Pero no dice la palabra de Dios allí. A ver, ¿cuántas versiones tienen ahí? ¿Tienes la historia ahí? ¿Qué dice tu versión? Y el versículo 52. Y seguía a Jesús en el camino. La versión mía dice, y seguía a Jesús ¿dónde? Por el camino. ¿Con cuántas personas he hablado? Y me dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo no tengo que ir a una iglesia para conocer de Dios. ¿No te dicen así? Esas personas, ¿tú sabes qué es lo que sucede con ellas? Se conforman con ver a Jesús, ¿tú sabes dónde? Junto al camino. Yo no tengo que ir a una iglesia para saber de Jesús. Yo no tengo que entregarme. No, yo creo, pero a mi manera. Pero lo triste es que muchos dentro de iglesias todavía no están en el camino. Todavía no andan con Jesús por el camino. ¿Están dónde? Junto al camino, porque todavía hay problemas y dificultades, queridos, que nos impiden tener una relación estrecha con Jesús. Y mientras no tengamos esa relación con Jesús, que no nos importe nada del mundo, sino que Jesús sea el centro de nuestra vida, sea el todo de nuestra vida, vamos a seguir como Bartimeo, mendigando junto al camino. Y Dios no quiere en esta hora que tú sigas junto al camino. Dios quiere que tú sigas a Jesús, ¿dónde? En el camino. Que dejemos ya la orilla, que dejemos, como dicen en Cuba, la cuneta. No sé cómo le dicen en sus países, la orilla, ¿eh? La orilla, la cuneta. Jesús no quiere que tú sigas en la orilla. Jesús no quiere que sigamos siendo mendigos. Jesús quiere que lo sigamos a Él. ¿Dónde? En el camino. Porque Él mismo dijo, yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino ¿por qué? Por mí. Y Jesús no quiere que sigamos como Bartimeo mendigando. La palabra de Dios dice que Bartimeo recobró la vista al instante, después que hizo todas estas cosas, después que se sobrepuso a aquellos que impedían que Él fuera donde estaba Jesús, siguió gritando, siguió clamando. ¿Y nosotros por qué nos desanimamos tan pronto? ¿Por qué dejamos de clamar tan pronto? Dice que Él clamó a Jesús, dejó la capa, dejó todo y vino donde estaba Jesús y allí recibió la vista, querido. Allí su problema fue resuelto, pero dice la palabra de Dios que no se conformó allí junto al camino, sino que vino ¿a dónde? Al camino. Es hora, este es el momento que tú y yo tenemos que ir a Jesús en el camino. No podemos seguir junto al camino, sino tenemos que seguir a Jesús ¿dónde? En el camino, querido. Como dice la versión mía, por el camino. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, querido. En esta vida hay muchos caminos, pero el más importante, ¿quién es? Jesucristo. Ese es el que tenemos que andar nosotros, querido. En este mundo vamos a tener muchas oportunidades, pero la oportunidad principal es la de que nos da Jesucristo.
queridos. Al final del tiempo, todos estos acontecimientos que están sucediendo nos dicen que el fin está, ¿qué cosa? Cerca. Hoy existen infinidades de ¿qué? De religiones, adventistas, dentro de los adventistas hay unos cuantos grupos, bautistas hay unos cuantos grupos también, dentro de los pentecostales hay unos cuantos grupos, pero al final del tiempo solamente hay dos caminos. ¿Cuántos caminos hay? Dos. El camino de la perdición, que es ancho, espacioso, y muchos son los que perecen por él, y el camino estrecho, la senda angosta. Estos son los que decidieron creer a su manera, hacer las cosas a su manera, y este camino, ¿cuál es? Los que decidieron ser fieles a Dios, seguir a Jesús en el camino. Que ese sea el camino, estrecho, angosto. Muchas veces es cuesta arriba, pero es el camino que nos lleva a la salvación. Que Dios nos bendiga, que podamos buscar siempre a Jesús en el camino, que dejemos de ser mendigos espiritualmente y nos llenemos de ¿qué cosa? Del poder de Dios que ha sido prometido para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en este día.